de este pronunciamiento de la primera dama. Mira, lo primero, Samuel, creo que esto es una excelente noticia para el Perú. Es una excelente noticia porque reafirma el camino democrático iniciado por este gobierno. El presidente Ollantumala, antes de juramentar, tomó una decisión, abandonar el programa de la Gran Transformación. La segunda gran decisión que tomó fue cambiar el gabinete y dejar a esas fuerzas de izquierda que eran una rémora, que no ayudaban en nada al gobierno. Y yo creo que esta decisión de la esposa del presidente de la República, Nadine Heredia, esta es la tercera gran decisión en el gobierno que reafirma el camino democrático, genera confianza entre los peruanos, genera un clima de distensión, un clima de armonía, las posibilidades de que exista un diálogo entre todos los peruanos, porque había mucha crispación por este tema. Había una polarización. Una gran crispación. Entonces, esto es como quitarle la espoleta a una bomba. Le quitas la espoleta y la bomba no estalla. Entonces, todos aquellos que han estado diciendo que este gobierno es chavista y que han utilizado este tema de la reelección conyugal como un mecanismo para la confrontación, yo espero que reconozcan que esta es una respuesta democrática, de reafirmación democrática, retiren ese tipo de propuestas e ingresen a una convivencia democrática de diálogo. Esto genera confianza no solamente a los peruanos, también genera confianza a nivel internacional. Recuerda que varias consultoras internacionales, analistas internacionales e incluso evaluadoras de riesgo de carácter internacional sostuvieron, dos de ellas, que el tema de la reelección, de una posible reelección encubierta del actual gobierno, generaba problemas para los inversionistas. Bueno, ese tema despejado también genera confianza en el plano internacional, porque un inversionista va a decir, muy bien, hay una institucionalidad democrática, el presidente Ollantumala y su esposa respetan el orden democrático, respetan la alternancia, o sea, ella no va a postular, y entonces las fuerzas políticas y todo el Perú creo que están en condiciones de distender, de arriar banderas y de plantear los grandes temas que el Perú requiere. Ya no hay un pretexto para una polarización. Yo creo que incluso habría una cosa que hay que pensar y que el gobierno debería pensar. El 28 de julio se cumplen 2 años de gobierno. Es la gran oportunidad para que el gobierno examine en profundidad su política de alianzas. En segundo lugar, que vea qué otras fuerzas sociales y políticas pueden incorporarse, es decir, renovar el gabinete dentro de un camino que implique la reafirmación de la hoja de ruta, lo que dijo el presidente en esta entrevista al país, que se trata de trabajar en una economía abierta, en una economía de mercado, en una moderna economía de mercado, afirmar que el Perú tiene un modelo económico superior, modelo económico y político superior al brasilero que hace agua por la inflación, porque ese país crece a tasas muy bajas, el Perú crece, tiene un modelo económico y político superior, crecemos a tasas mucho más altas y con baja inflación. Entonces, reafirmado este modelo económico, podríamos lograr con la confianza política, con la confianza en los inversionistas, que el crecimiento al final del año sea de 6.5%, como se había propuesto inicialmente, porque los factores externos ya los conocemos. Hay una crisis en Europa, hay una baja en el crecimiento económico de China, la economía norteamericana está con un crecimiento bajo y hay una modificación de la política monetaria, ¿no es cierto?, del Tesoro norteamericano. Puede ser que suba la tasa de inflación, pero todos esos factores externos solamente actúan sobre los factores internos de manera negativa cuando internamente las cosas no están claras. Ahora, dentro de este tema de la explicación que das, muchos sectores pidiendo que se aclare este tema de la relación conyugal. ¿Es el resultado, este pronunciamiento de la primera dama, hasta cierto punto, de
de esa petición masiva de un determinado sector, constante de un determinado sector, para que se pronuncie y diga finalmente, ¿postulas o no postulas? Yo creo, ¿Ese es el resultado? Yo creo que sí, que dentro del gobierno, yo he tenido información de que dentro del gobierno y dentro de las fuerzas que están ocultas, o sea, todo gobierno tiene un sector de asesores, de personas que están a la sombra. Y también dentro del Congreso hay personas que estaban interesadas, hay gente vinculada al gobierno que está interesada en una reelección. Y yo creo que a conductas de una prensa democrática, independiente, el papel de Willax, de otros medios de comunicación y de los partidos democráticos, ha hecho reflexionar al gobierno. Y no te olvides, no nos olvidemos que en los últimos meses la caída de la aprobación del gobierno ha sido muy fuerte, han sido 10 puntos en 2 meses y la tendencia era a seguir cayendo. Entonces, imaginémonos que el gobierno ingrese en el mes de julio con 5 puntos menos de aprobación, es decir, con 15, porque la caída ha sido de 5 en 5. Entonces, 15 puntos menos de aprobación, una desaprobación creciente, una aprobación baja y una desaprobación creciente, generarían un gobierno muy débil. El Perú no necesita un gobierno débil, necesita un gobierno, si va bien, que sea aprobado, que sea respetado por todas las fuerzas políticas. Se estaba incluso faltando el respeto entre el presidente de la República y el expresidente Alan García. O sea, las diatribas, los insultos, los adjetivos descalificantes de uno y otro lado, ¿no? Que a mí no quisiera repetirlos, no nos hacían ningún bien y daban la imagen de una república con una democracia de muy baja calidad. Todos los peruanos esperamos que este tipo de discusión no se repita porque no le hace bien al país. Imagínate, viene el fallo de La Haya. Pero ese es un tema que va a pasar. Pero vienen los temas más importantes. Proyectémonos hacia el 2021. ¿Cuánto tiempo falta para llegar al 2021? 9 años. Pongámonos en el 2021. ¿Cuánto va a crecer el Perú? ¿Cuánto va a disminuir la pobreza? ¿Cuánto va a mejorar la educación? ¿Cuánto vamos a mejorar en infraestructura? El último informe de Centrum de la Universidad Católica nos dice que tenemos un déficit de infraestructura de prácticamente 88.000 millones de dólares, con un país dividido, con un país enfrentado, con un país crispado. ¿Tú crees que alguien va a decir vamos a invertir en infraestructura? No. Entonces, esto me parece, esta es una noticia de primer orden que como tú estabas así, como el equipo de Willax ha sabido valorar y poner en relieve. Ahora, dentro de los partidos políticos, ¿no? Porque cada quien, antes de este pronunciamiento, estaba jugando su propio partido. Arrimando agua para su molino, obviamente, porque era un tema mediático, esto de la reelección conyugal. Postula Nadine, se iba a postular, desde el punto de vista legal se analizaba, algo se está cocinando, algún tipo de interpretación legal para que finalmente se le abra el campo para que postule. Lo negó y cambia el partido político, la cancha cambia, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo quedan los partidos políticos? Vamos a ir uno por uno. Empecemos con el partido del gobierno. ¿Cómo quedan los parlamentarios ante esta decisión ya planteada por la primera dama de no postular el 2016? ¿Cómo quedan los congresistas oficialistas? Yo creo que los congresistas oficialistas van a tener que pensar muy bien cuáles son los mecanismos que tienen que utilizar para ser aprobados. La calidad de los congresistas, con honrosas excepciones y muy claras excepciones dentro del oficialismo, es de muy baja, es una calidad baja. Ellos van a tener que esforzarse por trabajar bien si quieren ir a una reelección, porque ya no se van a colgar de las faldas de la primera dama, del vestido de la motora, como se dice políticamente. Políticamente, algunos consultores hablan siempre de que se requiere una locomotora. Bueno, Nadine no es una locomotora, por ende, ellos van a tener que fiscalizar, representar y dar buenas leyes. Y de otro lado, dejar de lado los escándalos y esa participación tan pobre que a veces tienen en el Congreso, que implica enfrentarse de manera
poco inteligente, con insultos, agravios, poco alturada. O sea, creo que ellos en este momento van a tener que pensar muy bien, repensar su estrategia. Van a tener que cambiar de estrategia, porque hasta donde se veía, todos ellos guardaban silencio y estaban esperando que el gobierno, que Ollantaytamala y su esposa guarden silencio, de tal manera que ellos seguían, ¿no?, con este tipo de políticas, como utilizar las donaciones, o sea, utilizar los recursos incautados por SUNAT para hacer donaciones, etcétera. Todo eso se va a tener que terminar, porque el camino es otro. El camino es, oye, si yo quiero ser reelegido, tengo que ser un buen parlamentario, tengo que ser un buen congresista, porque no voy a tener a Nadine Heredia jalando, porque ella tenía sola una aprobación de 55-60%. No podemos negar que es una persona que habla bien, se comunica bien. Con mucho carisma, sobre todo. Tiene carisma. Tiene carisma, en las propias declaraciones, es muy seria, sonríe, se desenvuelve muy bien, sabe comunicar. Y entonces, ellos yo creo que han estado confiados en eso. Entonces aquí hay un primer cambio, muy bien, muy clara tu pregunta. Tiene que haber un cambio en la propia gente del gobierno y sobre todo en los congresistas, ¿no? En los congresistas. Van a tener que buscar. Ahora sí van a tener que ponerse a ahora también el gobierno va a tener un problema, réditos, porque normalmente los políticos en el Congreso y los alcaldes siempre están buscando una locomotora, y cuando no existe esta, empiezan a romper. El transfugismo en el Perú, por la fragilidad de los partidos políticos, es muy frecuente. Esperemos que en el partido del gobierno haya otras anclas, otros factores que sean de compromiso con el país y con su propuesta, para que este partido no se disperse, ¿no? Ahora, en la oposición, el partido aprista era quien impulsó, quien estuvo en todo momento cuestionando seriamente esto de la posibilidad de una reelección conyugal. Algunos podrían decir era un buen caballito de batalla, mediáticamente, ¿no es cierto?, para arrimar el agua hacia el molino de ellos, de los apristas. Se les acabó esta estrategia de la reelección conyugal. ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, el aprismo, ya no teniendo este tema espinoso a favor de ellos contra una posibilidad de candidatura de Nadine Heredia? Yo creo que una de las cosas que ha dicho Nadine, para contestar a tu pregunta, es: no vamos a ir a una interpretación auténtica, es decir, no vamos a llevar este tema al Tribunal Constitucional, no vamos a llevar este tema al Congreso. No voy a buscar amparos. No voy a buscar amparos, o sea, no va a buscar ningún tipo de mecanismo legal para eso. O sea, ha despejado la duda absolutamente, porque si no hiciera lo que ha dicho, es decir, si postulara, sería un fracaso absoluto, sería una mentira absoluta, o sea, quedaría muy mal el gobierno, ella. O sea, esto es muy claro. O sea, nadie va a poder decir, y a esto me refiero con el partido aprista, no va a poder salir a decir: todavía quedan dudas. Ya no va a poder decir que quedan dudas. La segunda cosa es que yo sí creo que ellos van a decir: este es un triunfo del partido aprista, porque nosotros hemos encabezado, etcétera. Y yo creo que estaban cargando mucho las tintas, porque ya decían que este es un régimen chavista, y yo quisiera, creo que nosotros tenemos que ser muy claros en el análisis de los fenómenos políticos y actuar con responsabilidad. Mira un dato: ha habido la crisis internacional por la posible presencia, según el Departamento de Estado norteamericano, de Edward Snowden en el avión de Evo Morales, del presidente de Bolivia, cuando salía de Rusia. Ha habido una crisis diplomática, una crisis internacional. Evo Morales aterriza en Bolivia, se le exige a Ollantaytamala que convoque una reunión de UNASUR. Ollantaytamala no ha convocado una reunión de UNASUR. Presionado por la presidenta argentina, sí, claro, por Nicolás Maduro, así por es, Rafael Correa. Así es. Segundo, no asiste a la reunión de coordinación de los presidentes. Tercero, no envía al ministro, no va a la canciller. Y según tenemos información, va el embajador del Perú en Bolivia. Es decir, no le presta ninguna importancia. Ya antes había dicho que el camino del Perú no es el camino del ALBA, que es un camino distinto, es un camino de una economía de mercado, y no es ese el alineamiento político. Y más bien públicamente dijo que se trata de fortalecer la Alianza del Pacífico. Entonces,
este acto político que podría pasar a segundo plano tiene relieve si tomamos en cuenta esta declaración de la esposa del presidente. Entonces, ¿en qué queda el Partido Aprista? Yo creo que el Partido Aprista va a tener que aceptar que la investigación de la comisión en el Congreso, Alan García, no es parte de la reelección conyugal. Va a tener que aceptar que todas las declaraciones políticas que tengan que ver y los temas que salgan respecto del señor Miguel Facundo Chinguel y los llamados narcoindultos no son parte de la reelección conyugal, porque todo estaba envuelto, o sea, lo de los narcoindultos, lo de la megacomisión y otros temas estaban envueltos, por ejemplo, el reparto de donaciones, también todo era parte de la reelección conyugal. Si ya no existe, ya le quitas la envoltura. Entonces, yo creo que el Partido Aprista va a tener que reconocer, si dice que ha sido un éxito del Partido Aprista, está bien, están en su derecho, pero va a tener que reconocer que tiene que cambiar de táctica y tiene que entender que en democracia los mecanismos para hacer oposición no son como los que usó el expresidente Alan García en la época de Toledo, ¿no? El año 94, que salió con Patria Roja, con la CGTP, a reventar cuetones, a hacer paros o petardos, etcétera. Yo creo que la democracia, así como se ha condenado a Antauro Humala, o se ha ratificado la condena por el Tribunal Constitucional a que se quede en la cárcel 19 años por delito de sedición, secuestro agravado, asesinato, etcétera. Igual, de la misma manera, como se ha condenado, no se puede aceptar que en un régimen democrático, porque el deslinde con el chavismo es muy claro y con una posibilidad de reelección es muy clara, se tiene que aceptar que los mecanismos de oposición tienen que ser leales y tienen que ser dentro de la Constitución y dentro de las leyes. Precisamente dentro de esa oposición a la que se invoca por el beneficio del país, de las relaciones políticas entre partidos, por una solidez de la democracia, porque los partidos políticos juegan papeles importantes en la solidez de la democracia. El fujimorismo, ¿cómo queda? ¿Qué es la principal fuerza opositora en el Congreso de la República, por ejemplo? Yo creo que el fujimorismo se ha radicalizado de tal forma que hoy día coincide programáticamente con las fuerzas políticas de la extrema izquierda. O sea, lo único que ha faltado en las movilizaciones violentas que han habido ayer de la nueva vieja izquierda es que salga también el fujimorismo, porque dicen no a la ley llamada a servir, que es la ley del servicio civil, que es una ley positiva, que es una ley que moderniza el Estado, que crea la carrera pública, que le pone orden. O sea, ese tipo de radicalismo deja al fujimorismo en muy mala situación. Se ha hecho un análisis por uno de los más lúcidos analistas del diario El Comercio, editorialistas, no recuerdo su nombre, Pasquel creo que se apellida, el nombre no lo recuerdo en este momento, que dice que el fujimorismo es prácticamente tiene una propuesta programática muy parecida a la de la izquierda, populista, radical, oponiéndose a una reforma como esta y coincidiendo de manera básica en lo fundamental con las propuestas políticas de una izquierda. Claro, porque la interpretación de los fujimoristas en el Congreso era que todas las movidas políticas o todas las decisiones políticas que se estaban tomando dentro del Congreso eran pues pensando en la candidatura presidencial de Nadine Heredia, ¿no? Ya con esto queda disipado. Sí, y ojalá que las empresas encuestadoras no vuelvan a poner a Nadine Heredia, porque también creo que todos tienen que poner de su parte. Hay un juego que muchas veces un poquito perverso, las encuestadoras ponen a uno y a otro, deberían sacar a Nadine Heredia de las encuestas, de tal forma que el panorama también se tranquiliza por ese lado, por lo siguiente. Estamos a muchos años de las elecciones. Las elecciones son el 2016, estamos en el 2013. El gobierno está terminando su segundo año el 28 de julio y tenemos una agenda electoral 2 años antes. Es decir, es un poquito, o sea, el país se ha desintonizado. Cuando tú dices, oye, la radio no sintoniza, ruido, eso se llama ruido comunicacional, ruido técnico, ruido político. Y una palabra que a mí, un concepto que yo creo que hay que usar,
así como pedimos un medio ambiente limpio, en ciencia política y en filosofía política se habla de ecología política. ¿Qué cosa es ecología política? Un medio ambiente político no contaminado. Se ha descontaminado con este tema, o sea, al sacar este tema se ha descontaminado el ambiente político. Tenemos un ambiente político más limpio, el aire más agradable, ¿no? Entonces, quienes hagan uso de la palabra y hagan oposición tienen que hacerlo con lealtad, porque ya no pueden utilizar este tipo de mecanismos. Es como que se plantea una oposición inteligente, ¿no? Debería ser una oposición más inteligente. Sí, sacando este tema, así es. Ya se pone sobre la mesa. Ahora pues, vamos a ver qué oposición tan inteligente puedes hacer. Así es. Y se trata entonces, si se trata de una oposición, a mí me pareció que, por ejemplo, aquello que propuso Alan García en ese documento, en donde proponía volver a sugerencias para un crecimiento económico, ¿no? Al margen de que el documento es poco consistente en términos de que hay mucha cifra y no se dice de dónde van a sacarse los recursos, no importa. Fue una propuesta, en mi opinión, con buena intención. Con buena intención, o si no fue con buena intención, pero por lo menos fue una táctica mucho más democrática, una táctica mucho más elaborada en términos de la política, claro, no como guerra política, sino como una política proactiva, ¿no? Porque hemos estado, generando ideas buenas. Sí, y para decirlo claramente, ingresamos ya desde hace unos meses a un periodo de guerra política. El APRA ha estado en guerra política. Cuando yo entrevisté a Mercedes Cabanillas le pregunté, ¿ustedes en qué táctica está? ¿Qué han aprobado? ¿La política de golpe por golpe? Sí. Vamos a actuar golpe por golpe. Y luego dijeron, Jorge del Castillo en una entrevista dijo, nosotros no vamos a poner la otra mejilla, nosotros vamos a responder. Tercero, utilizaron palabras durísimas, dijeron, acá hay un sicariato político. Es decir, fíjate tú cómo ha ido creciendo el volumen del lenguaje. La palabra. Porque habían varios posibles candidatos opositores que estaban siendo investigados, entonces ya decían, esto tiene que estar digitalizado, ¿no es cierto?, de mucho más arriba por algunas intenciones. Ahora, se aclara esto y curiosamente ayer informábamos, por ejemplo, el grupo Renovar, ¿no?, que abiertamente ellos han dicho que son apristas y que colgaban sus banderolas contra la reelección conyugal. Van a tener que enrollar sus banderolas y ponerlas en el depósito. Así tiene que. Ahora, que no quepa ninguna duda que Renovar es una de las fichas que mueve a Alan García. Alan García es un hombre, es un animal político, es un hombre, yo creo que es un estratega bueno, es un buen táctico. Hacían uso pues en política. Y les ha dicho a sus colegas, muy bien, a sus militantes, salgan ustedes como Renovar, como un grupo independiente. No, pero eso viene. Pero ellos no decían que son apristas. Así es un uso válido de mecanismos de hacer política. No es un uso válido porque se ponían justo en el lugar prohibido. O sea, está prohibido no contra el APRA, sino contra cualquier partido que ponga banderolas en esos lugares. Porque la vía expresa porque genera. Pero lo hacían en otros sitios. En otros sitios me parecía bien, pero el concepto, como tú has dicho, la idea de la reelección conyugal van a tener que guardarlas y llevarlas, no sé, ya cambiarlas, ¿no? Ahora, porque viene el 28 de julio, tú hacías un análisis interesante, viene el 28 de julio al principio de la entrevista y decías, hay una convocatoria al consenso, a posibilidades de apaciguar esta guerra política que se estaba viviendo a 2 años, prácticamente cerrando los 2 años del gobierno del presidente Ollanta Humala. Es una nueva cara la que se va a ver del gobierno a partir del 28 de julio con esta declaración de la primera dama Nadine Heredia de que no va a postular el 2016. Hay la posibilidad, existe después de esta declaración la gran posibilidad de que el gobierno y su equipo, el equipo de asesores del gobierno, entienda que el Perú no puede quedarse en la pequeñez. El que piensa chiquito se queda chiquito. El que piensa en grande crece, se proyecta. Y el Perú necesita de líderes políticos como Mandela. Bueno, de repente es demasiado pedir para esta clase política, pero necesitamos gente que piense
a futuro, que piense estratégicamente, Visionarios, ¿no? visionarios. Entonces, el Perú requiere un acuerdo político. Yo cuando a mí me entrevistaron sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori, dije que se requería un acuerdo político. Creo que el fujimorismo fue mal, fue por el tema de la enfermedad, etcétera, y por ahí no iban a conseguir nada. ¿Por qué? Porque se requiere un acuerdo político, un pacto político. ¿Para qué? Para que nos proyectemos como país, o sea, una base común que compartamos todos, que digamos muy bien. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, sobre la educación? Tenemos la peor educación. El Perú va a dejar de crecer en un momento si no se produce una modernización acelerada de la educación. ¿Por qué? Porque no eso es tenemos... resultado de acuerdos políticos. Entonces, eso es el resultado de acuerdos políticos. Incluso la libertad, por eso dije, de Alberto Fujimori, tiene que ver con que el fujimorismo haga una autocrítica, que Alberto Fujimori diga, sí, cometimos tales y tales errores, que dejen de lado la soberbia y la confrontación y digan, cometimos tales errores. Aquí en una entrevista, Luz Salgado reconoció errores. El congresista Becerril reconoció errores, pero luego de que no se dio la libertad al presidente Fujimori, el indulto vino entonces se radicalizaron. Y esa radicalización, en una radicalización, ¿sabes cuál es la tendencia? La tendencia es a mayor radicalización. Entonces, en una polarización, nadie gana, pierden todos. Hoy día, al quitarse este tema, estamos ante la posibilidad de un diálogo político. Entonces, si me dijeras, cuando me haces la pregunta, ¿es posible que que el 28 de julio haya un cambio? Sí, es posible. Se abre esa posibilidad siempre y cuando el presidente Ollanta Humala tenga la visión y tenga también el pragmatismo, decir, muy bien, hemos llegado hasta ese punto, ¿qué te parece? Podemos seguir avanzando. ¿Qué te parece si vemos ya las reacciones ante esta declaración de la primera dama Nadine Heredia de que no va a postular el 2016, las reacciones de la gente en la calle? Te pido que me acompañes y luego seguimos conversando. Veamos el informe de Claro.